¿qué tenemos que hacer? Tener un sistema educativo moderno, tener claridad en a dónde queremos que vaya el país, y esa es una discusión que no está acabada. Hay que decir que esta discusión tiene que llegar a decir, a ver, ¿con estas leyes llegamos a donde queremos o tenemos que transformarlas en un gran diálogo nacional? En el caso del sistema educativo, si no hay una transformación hacia la calidad, hacia la pertinencia, hacia la equidad, y que tenga la solvencia, hoy en el marco de los conceptos de la gobernanza o los elementos de la gobernanza, el Estado no está siendo suficiente, no está siendo potente. Y entonces cuando se habla de infraestructura, pues es que no le da al Estado. Cuando se habla de educación como un derecho, sí, pero hoy tenemos que ver el derecho de todos los mexicanos, también con el incumplimiento de obligaciones. No se puede tener un presupuesto que cubra todas las necesidades cuando se reconoce que más del 50% de los mexicanos están en la economía informal y no pagan los impuestos para sostener los servicios y la vida pública del país. Bueno, eso hay que meterlo en una discusión grande. Hoy creo que lo que estamos visionando es, tenemos que pensar, y ahí voy a entrar en qué estamos haciendo en el Congreso. Uno de los primeros elementos que hicimos como iniciativa en el Congreso fue un tema que tiene que cruzar transversalmente con el reconocernos en la educación actualmente, quiénes asisten a la escuela, cuál es el nivel sociocultural de los quienes asisten a la escuela, pero también cuáles son las necesidades para insertarnos en un mundo global. Y dijimos, primero, tenemos que llevar la educación a todos sitios. Si hablamos de la escuela rural, en aquel tiempo era cómo hacíamos llegar a un maestro, a una comunidad. Y era un exitazo hacerlo llegar. Seguramente al principio muchas comunidades no tenían quien los atendiera. Dos, un hecho histórico, a finales de los 60s, de los 50s, 1959 si no recuerdo mal el dato, se crearon la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Y se tomó una gran decisión de tener libros de texto, porque ¿para qué querías un maestro si había quien podía tener materiales y quien no? Entonces que los tengan todos, era un gran salto a la equidad. No fue suficiente. En los 80s, el propósito era cómo llevamos computadoras a las escuelas, cómo metemos las computadoras a las escuelas, y pensábamos que eso nos iba a dar un salto, sí, pero no es en automático, se tienen que alinear muchos astros para ello. Hoy el concepto desde nuestro punto de vista ya cambió, y hoy hay que meter la educación y la escuela a la computadora, a los medios electrónicos, a la web. Por lo tanto, en esa iniciativa, nosotros dijimos, es necesario digitalizar los libros de texto. Ese fue el primer acuerdo legislativo que me aprobaron en el Congreso, un exhorto al gobierno federal, porque al gobierno federal y al Congreso de la Unión, para que empujen en una visión, primero, donde ya tienes condiciones para que los libros de texto sean digitales, que ahí se utilicen libros digitales. Dos, que el alumno pueda tener en su casa un libro digital con toda la facilidad, el maestro igual, acceso a todos los materiales, pero luego que nos ahorremos una gran cantidad de dinero, que hoy no hay el suficiente, o nunca ha habido quizás, en imprimir libros cada año, que solamente planteamos ahí, que solamente se imprimieran, en definitiva, libros para que haya los suficientes para un equipo a cada alumno, pero en la escuela. Y que el niño sea propietario de los libros de lectura y de cívica y ética. Es decir, el civismo lo llevamos a la casa y la lectura lo llevamos a la casa. Los demás libros son de uso común, siempre va a tener un libro a la mano, pero si son versiones digitales puede tener todas. Y solamente reponer anualmente los que estén en deterioro. Porque luego los libros del niño que salió de tercer grado de primaria, cuando ya está en cuarto, los libros, en el mejor de los casos, se usan en casa para algo, pero en otros casos están arrumbados o ya no hayan qué hacer con ellos y los tiran. Eso no puede seguir sucediendo en una sociedad sustentable. Y aparte de los ahorros, hay que cuidar también la naturaleza. Bueno, eso te lo digo como de entrada, ¿no? Estamos trabajando permanentemente en iniciativas que nos hagan ver, primero con conocimiento del tema, que sabemos y vivimos la educación, y segundo, ¿cómo hacemos que esta educación sea sustentable? ¿Cómo hacemos que la educación sí llegue a todos? ¿Cómo tenemos elementos que permitan que el niño de la última comunidad es un niño que es atendido por la educación? Es una obligación, ya dije en el artículo 3º, dice que tiene que brindarse, es obligación del Estado brindar servicios de educación de calidad a todos los mexicanos.
Por lo tanto, no es aceptable, y eso ya lo hemos abordado, que estén trasladando a las comunidades que tienen menos alumnos a servicios atendidos por CONAFE, donde son becarios los que lo atienden, y ustedes estudian una normal y tienen una formación de varios años, y no podemos estar desperdiciando un capital humano que tiene que detonar la formación del resto del capital humano y llevarlo a buen término. Y entonces hoy esas reflexiones tenemos que llevarlas a los legislativos, tenemos que llevarlos a los centros educativos, y aquí les voy a tomar la palabra en algo, Gaby, que comentabas y que decía el secretario general. Cómo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ve a los normalistas, los ve como los hijos menores, no es otra cosa. Por lo tanto, como familia, como la familia magisterial, tenemos que invitarlos y aceptar las invitaciones de ustedes cada vez que sea posible, y interaccionarnos a que conozcan primero qué pensamos los más viejos en esta profesión, qué pensamos los egresados de esta escuela y de muchas otras escuelas, qué pensamos de cómo nos ha cambiado la educación, qué pensamos de los nuevos retos, que ustedes conozcan incluso por parte de quienes ya lo viven, cómo se entiende el servicio profesional docente, con sus inconsistencias, con sus incongruencias, pero con la legalidad del documento. Bueno, si nosotros colaboramos en eso y ustedes llegan entendiendo el sistema, van a entender algo que creo que esa es una deuda que tenemos con los normalistas. El modelo educativo en este país, y esa es también una posición que tenemos en el legislativo, no debió empezar por donde empezó. Debió empezar por la transformación de las normales. Así es. Para que cada normalista que egrese desde 2000, vamos a decir 2017, que son los 4 años después de la reforma, ya salga sin necesidad de que lo actualices en los nuevos proyectos o en la nueva visión educativa del país, y que estén formando las normales con la visión anterior. O sea, ahí es un asunto práctico, de praxis y de pragmatismo. Pero también los nuevos alumnos deben reconocer todos los contextos. Hoy no podemos pensar que la educación se da en la escuela urbana. Tenemos que pensar en nuestros hermanos que están en las otras comunidades, y eso hay muchas narrativas que el sindicato les puede llevar a hacer. Pero además, hoy tienen que prepararse los nuevos normalistas, los nuevos profesores, los profesores potenciales, tienen que prepararse en los nuevos contextos. Lo que pasó este miércoles en Monterrey no es un asunto menor, ni es un asunto donde esté exenta cualquier comunidad. Lo que tenemos que hacer es actuar entre todos, y no es una responsabilidad solamente del maestro, sino todos los órdenes de gobierno, también los maestros, pero principalmente los padres de familia, para evitar estas cosas que duelen, que lastiman, y a quien más lastiman es a los maestros, porque vemos en esos niños ese tesoro preciado que llevan los padres y te lo depositan, y tener una zozobra de que puede suceder algo con los niños es algo que no podemos vivir con ello. Por lo tanto, tenemos que actuar en los nuevos contextos, tenemos que regular el uso de las redes, tenemos que plantear si en las escuelas el equipamiento debe incluir cámaras, y si tenemos que establecer protocolos como parte del sistema educativo, donde se identifique cualquier debilidad psicológica de un alumno, o cualquier contrariedad o cualquier problema de conducta, porque si no, al final de cuentas nos vamos a encerrar nuevamente en que los alumnos tienen derechos, en que los maestros tenemos derechos, y efectivamente los hay, pero también necesitamos que esos derechos no se exacerben al tamaño de que se atente contra la vida de otros. Yo hoy en la mañana puse a discusión en una estación de radio, estoy haciendo una encuesta que me gustaría compartirla, es una encuesta muy elemental, pero que hay opiniones muy valiosas. Hoy esta encuesta trae un planteamiento. En 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la vigencia del programa de Escuela Segura. Operó por 4 años, tu servidor tuvo la oportunidad de ser como un representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integrante de la Comisión Rectora Nacional de la Alianza.
entonces tengo conocimiento del tema. Sirvió mucho en las comunidades que teníamos con mayor dificultad para proporcionar apoyos interinstitucionales, desde la Sedena, la Marina, la Procuraduría, las policías estatales, todo, en una orientación para inhibir, no para vigilar, no para hacer policía a nadie, sino para coadyuvar en las comunidades educativas a quitar todos los riesgos que había en la comunidad, desde drogas, desde amenazas a los alumnos, orientaciones para evitar la violencia intrafamiliar y sobre todo la violencia al interior de los planteles. Bueno, en 2013 se publica un nuevo acuerdo y ya dice, la Escuela Segura va a funcionar en 161 municipios del país y de Jalisco 22. Bueno, seguramente ahí estaban focalizadas las cosas, pero eso fue en febrero de 2013, febrero de 2013 en esta administración gubernamental. Pero las reglas de operación son de diciembre de 2013. Entonces todo un año estuvo sin reglas de operación. ¿Qué pasó? No sé. Pero si abandonamos estas cosas que han dado resultados y son sustantivas, ponemos en riesgo a comunidades. Hoy, lo que se vuelve a publicar y se actualiza el acuerdo, se le hacen adendos al acuerdo de Escuela Segura, son nada más para ver cómo usan los recursos, o para canalizar los pocos recursos que haya y revisarlo, pero ya no es operativo. Por lo tanto, lo que creo que tenemos que hacer es todos, en el legislativo, en el ejecutivo y sobre todo en la sociedad, es buscar cómo le damos seguridad y tranquilidad a los alumnos en las escuelas con una educación de calidad, pero no puedes tener educación de calidad si vives con zozobra. Finalizo diciendo, hoy tenemos que voltear a la educación emocional. El día 1 de diciembre hicimos un foro de educación emocional, que fue muy concurrido, que yo agradezco mucho a todos los que participaron ahí, pero con una visión de que en la escuela no solamente son conocimientos, también son sentimientos, son emociones, también son visiones y esperanzas, y si esas las perdemos en el ámbito escolar, entonces de nada sirve un artículo 3º muy valioso que tenemos. Pues qué interesante todo esto y todos estos temas que abarcamos y que tenemos que cuidar. Muchísimas gracias por la invitación a los normalistas, que esto también habla de autogestión. En la normal tenemos muchísimas herramientas, sin embargo es nuestra responsabilidad, considero que es nuestra responsabilidad buscar esas puertas que ya están semiabiertas, es cosa de que uno las termine de abrir para producir estos textos, para ir mano a mano con el sindicato y con los que ya tienen la voz, con los que ya están en la docencia, que nos digan, es por aquí, es por allá. Incluso nosotros que vamos a veces con la mente de innovar, proponer también estas innovaciones para ir todos de la mano y de esta manera, pues sí, ser los hijos pequeños, pero ir creciendo todos juntos porque todos podemos aprender. Ahí queda como nuestro trabajo, el tratar de abrir estas puertas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a estas grandes personalidades. Muchísimas gracias a la maestra María del Carmen Flores Talavera que nos ayuda siempre con este proyecto de Radio Vicen. Esperemos que esta no sea la última vez que nos acompañen, que nos acompañen más seguido. Tenemos miras al crecimiento de este proyecto y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, felicidades por este extraordinario proyecto, de veras muchas felicidades, me da mucho gusto. Y yo nada más hago una corrección. De mi parte no somos personalidades, yo soy un egresado esta normal a mucho orgullo, tan sencillo y simple como cualquiera de mis compañeros. Muchas gracias. ¿Verdad? Y pues es prueba de lo que podemos llegar a lograr de esta alma mater, ¿no? Yo creo que es parte del jugo que le podamos sacar al alma mater a la que pertenecemos, que nos da todas las herramientas para hacerlo. Muchísimas gracias. Esto es Radio Vicen, reconoce tu esencia. Gracias.